Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 8. Ainz había logrado convencer a los guardianes de que pueda salir. Aunque Albedo trataba de que él se quedara, logró convencerla, tras decirle que esto era necesario para mostrarles un ejemplo. Aunque parecía que Demiurge había pensado algo diferente, lo ignoró, ya que incluso si pensara, le sería casi imposible para él saber lo que tenía en la mente. Había salido junto con Mare y Aura, junto con ellos, estaban diferentes bestias mágicas, junto con algunos Ansos, quienes se escondían en las sombras. Ainz-sama, ¿quiere que envíe a mis mascotas a explorar el bosque? De ser posible, quisiera que mandes a algunas bestias para que ubiquen la ciudad más cercana, pero envía a las que se puedan ocultar mejor, no queremos asustar a los habitantes de este bosque, después de todo, estamos aquí para poder crear amistades. De acuerdo Ainz-sama, entonces enviaré a 4 de mis mascotas. ¿Qué pasa Mare? Es que no estoy seguro de cómo comunicarme con los elfos. Ya veo, en otras palabras, estás nervioso. Sí, lo siento. Bueno, eso no se puede evitar, los únicos elfos con los que has hablado son aquellos que están dentro de Nazarick, no te preocupes por eso, te aseguro que podrás hacer algún amigo. De acuerdo, gracias a Ainz-sama. Ainz-sama, ¿no hubiera sido mejor traer a una de esas elfas, para que sirvan de guía? Esas elfas, vinieron de este lugar, eso dijeron, pero parece que no tenían ningún apego al bosque, ni a su gente, ¿sabe por qué Ainz-sama? Bueno, Aura, Mare, ellas parece que tenían un trauma con los humanos, por eso no las traje con nosotros en el camino, además podemos traerlas por medio de portal, de hecho, creo que sería bueno tener a alguien que nos guíe. Dicha acción era una alternativa que no fue tomada Ainz, en el momento en que Aura y Mare lo había mencionado, a él no se le había ocurrido, pero para no dejar una mala impresión, creó una respuesta apropiada para ocultar su ignorancia. Ainz abrió un portal para atraer a las elfas. Mare, ¿podrías ir en su búsqueda? Aura tiene que controlar a sus mascotas, y si voy yo puede que se lo tomen personal, trae a alguna voluntaria dispuesta a guiarnos en este bosque. De acuerdo Ainz-sama. El portal se abrió, dejando ingresar a Mare, el portal conectaba al Nazarick falso, de ahí tendría que dirigirse al 6º piso de la gran tumba de Nazarick para poder encontrarse con las elfas que estaban ahí, ellas eran 3, y mayormente estaban como sirvientas personales de Aura y Mare. Aunque a Mare le disgustaba que ellas le cambiaran de ropa. Después de un rato, Mare usó mensaje para hablar con Ainz, diciéndole que tenía a las voluntarias, cuando Mare se encontraba junto a las elfas, aunque al principio cuando ellas habían ingresado, llevaban trapos como ropa, pero se vería desagradable que siguieran vistiendo de esa manera si es que servirían en la gran tumba de Nazarick. Esto también había sido aceptado por Ainz como por los guardianes, por lo que, con permiso de Ainz, se les dio unos conjuntos de ropas para que vistan. Actualmente ellas vestían vestidos largos muy elegantes para los ojos de cualquiera que las viera. Aunque había pedido voluntarias, nunca pensó que vendrían las 3, aunque podría tomarse como una muestra de respeto a la voluntad de las personas que no las mataron, pensó que quizá en todo el tiempo que estaban al servicio de Mare y Aura, ellas habían ganado algún tipo de cariño o respeto a ellos. Es bueno verlas bien, ya deberían haberles explicado, pero, solo para dejar las cosas claras, quiero que nos guíen dentro del bosque, o dentro de alguna ciudad cercana, si es posible quisiera que ayudaran a que no haya enemistad con los habitantes. Nosotras estamos agradecidas con usted, por perdonarnos la vida, como también por dejarnos servir a Mare-sama y Aura-sama. Por lo tanto, seguiremos sus órdenes Ainz-sama. Entonces, cuento con ustedes. Sí, Ainz-sama. Aura, ¿cómo vas con la localización por parte de tus mascotas? Voy bien, ya encontré una ciudad. Pero Ainz-sama, siento que alguien nos está mirando. ¿Qué? ¿Cuántos son, y desde dónde? Están dentro del bosque, adelante, aunque no se podría decir que es una persona, más bien, son algunas criaturas dentro del bosque, puedo sentir a 2, cuando lo mande a verificar con mis mascotas, solo vieron a un lobo gris, el problema es que, al principio había alrededor de 10, pero solo ese se quedó, los demás se fueron por el temor que les causaron mis mascotas, pero este no, es lo que me parece extraño, además de eso, aunque sentí 2 presencias, solo encontré a ese lobo.
Cabe la posibilidad de que el otro esté oculto en su sombra, pero eso sigue siendo muy extraño. Aura, Mare, estén atentos, vamos a acercarnos. Aura, pon a algunas de tus mascotas para que protejan a nuestras guías. Sí, Ainz-sama. Las elfas, quienes estaban al servicio de Aura y Mare por órdenes de Ainz, estaban alegres de haber sido liberadas del sufrimiento que les causaron sus esclavistas. Ellas estaban sufriendo mucho tiempo, incluso antes de que se hubieran convertidas en esclavas. El rey elfo, quien desde que tomó el trono nunca pensó en su gente, solo pensó en su retorcida idea de controlar el mundo, tratando de procrear a un ejército de sus fuertes hijos, por lo que él ultrajó a todas las elfas fuertes, pero todos sus hijos no habían obtenido el poder de su padre. De hecho, para que sus hijos sean más fuertes los mandaba a la vanguardia de la guerra que tenían con la teocracia, dicha guerra que fue ocasionada también por ese rey, todo al secuestrar a una humana para violarla. Se dice que el hijo de esa violación había nacido con la fuerza suficiente como para matar a su padre, pero la gente no entendía por qué no la mandaban para que elimine al rey, ya que ellos no carecían del poder para hacerlo. Cuando ellas se enteraron de que Ainz-Olgoun quería gobernar el mundo, pensaron que tal vez él también era igual al rey elfo, pero él era diferente, nunca trató mal a súbditos, mucho menos a antiguas esclavas como ellas. En un tiempo atrás, cuando Ainz estaba buscando a Mare y a Aura en el 6º piso, las trató muy gentilmente, les preguntó sobre cómo se encontraban, si necesitaban algo o si deseaban algo. Aunque ellas no necesitaban nada, ya que ahí estaba un bosque verde, comida deliciosa que nunca pensaron que existía, ropa, también un hogar donde vivir y sobre todo poder servir a Aura y a Mare, ellas se habían sorprendido de los ojos heterocromáticos que poseían. Era unos ojos que el rey elfo también poseía, aunque él era un no muerto, ciertamente era diferente a todos, hasta podrían decir que era mejor que los humanos y también mejor que su rey. Llegó un punto en que ellas pensaron en que tal vez este mundo sería hermoso si él gobernara en todo. Con esa intención, ellas entrenaban supuestamente en secreto, ya que los guardianes de ese piso se habían dado cuenta de sus acciones. Ellas entrenaban con el fin de poder servirle al gobernante absoluto Ainz-Olgoun, como también a los guardianes, Aura y Mare, por lo que se sentían decepcionadas de ellas mismas, por ser protegidas por las mascotas de Aura-sama, pero también entendían que no eran lo suficientemente fuertes para poder estar como guardaespaldas de alguna de esas tres personas, por lo que en vez de querer ayudar en la batalla, debían de no estorbar. Ellas pensaban morir sirviendo a la gran tumba de Nazarik, era mejor morir a su servicio que morir siendo la esclava de alguien. Cabe la posibilidad de que ese ser que nos observa sea aquel que tenga el ítem mundial que controló la mente de Shaltear. ¿Quiere que mande a rodearlo con mis mascotas? Hazlo de una manera de que no se enteren. La razón de todo el alboroto era principalmente por la supuesta aparición del responsable del control mental impuesto en Shaltear, por ende, Aura, quien siempre la molestaba, pero a pesar de eso, se llevaba bien con ella, estaba ardiendo de ira hacia el responsable de que Shaltear hubiera sido controlada. Mare estaba al tanto de ese asunto, por lo que también estaba alerta. Pasando algunos minutos, las mascotas de Aura habían rodeado al lobo gris que seguía mirándolos. Fue exactamente cuando las mascotas habían rodeado al lobo gris, que un burro blanco apareció en el radio de búsqueda de Aura. Ainz-sama, esa ave acaba de aparecer de la nada, nunca escuché de algo parecido. Eso es un búho nocturno de vigilancia, creo que alguien le lanzó un hechizo de camuflaje, esa explicación sería lo más lógico, creo que tal vez esa era la segunda presencia que habías sentido. Ya veo. Pero, ¿por qué estaba camuflada? Parece que está usando alguna habilidad para vernos a través de sus ojos, eso quiere decir, ¿nos han estado vigilando todo este tiempo? No, eso lo dudo. Ahora lo hubiera notado, entonces, ¿es tal vez alguna clase de seguridad en el bosque? Silicia, Fania y Olivia, quisiera hacerles una pregunta. Las elfas que se encontraban en la parte de atrás acompañadas de algunas de las mascotas de Aura, estaban sorprendidas. La razón era que Ainz-Olgoun había recordado sus nombres, no pensaron que sus nombres eran tan importantes para que el ser supremo de la gran tumba de Nazarik tenía que recordar, y eso las impactó. Aunque esta acción fue un acto involuntario, ya que en su mundo no se le permitía confundir el nombre de una persona, así que sin saberlo Ainzo Satoru Suzuki lo hacía sin saberlo, había obtenido una costumbre. ¿De qué se podría tratar Ainz-sama? En el bosque hay una especie de vigilancia, donde colocan algún tipo de criaturas para vigilar. No, no lo hay, o al menos nosotras no hemos escuchado sobre ello. Ya veo, entonces, sobre los domadores de bestias.
Sí, hemos conocido a algunas dentro, por lo que sí existen Ain-sama. Aura, puede que sea alguna clase de vigilancia por parte de los habitantes del bosque. Aunque ellas no hayan escuchado sobre esas cosas, puede que hayan decidido poner alguna clase de vigilancia de este tipo, en el tiempo en que ellas no estuvieron, pero en caso ese no sea el caso, no bajes la guardia. Entendido, Ain-sama. Aura estaba alerta en caso de cualquier ataque, sus mascotas ya habían rodeado al lobo gris como también al ave que seguía viéndolos. Fue casi pasando un minuto que Aura captó otra presencia. Ain-sama, algo se acerca hacia nosotros, es una bestia mucho más grande que el lobo gris, creo que tiene alrededor de 3 metros. No muestren hostilidad, explicaremos primero por qué estamos aquí, de ahí veremos cómo avanzan las cosas. Entendido, Ain-sama. Quien estaba avanzando hacia la dirección de los NPC de Nazarik, estaba nervioso, primero por el tipo de reacciones que podrían tener, y la manera en que debía de hablar con ellos. Sabía que Aura, quien era domadora de bestias, estaba al tanto de su invocación del lobo y el búho que seguían vigilándolos, sabía que sus criaturas estaban rodeándolos, así que decidió acercarse sin vacilación, debía tratar primero de entrar en una conversación, fue a una cierta distancia cuando pudo verlos, aunque estos estaban en alerta, al mismo tiempo vio a unas 3 elfas que anteriormente no estaban ahí, él se preguntaba si eran de alguna ciudad cercana, aunque parecían que vestían ropas más elegantes que las prendas que veía normalmente en las elfas. Mientras se acercaba pudo sentir en su radar que había distintas bestias, algunas cercas, otras lejos y algunas camuflajeadas. Pero los ignoró y siguió avanzando, no trató de ocultar su presencia y caminó lentamente en su dirección. Ains por fin vio a aquella criatura que Aura sentía. Era un tigre, pero este era enorme, aunque esta se podría calificar como una bestia mágica, este tipo no existía en Yggdrasil, aunque había tigres mágicos, todos eran diferentes al tigre ordinario, este era similar, la única diferencia era en el tamaño, aunque Ains solo había visto un tigre por medios de fotos, ya que la mayoría de esa especie era tratada como mascota por los ricos, mientras que los salvajes no existían, en su mente Ains pensó en Amsuke, quien era un hámster gigante con una cola larga. Con Amsuke se trataba de un roedor gigante, y ahora un tigre gigante, ¿qué clase de broma es esta? Parece que viene solo, nadie lo monta, entonces puede que sea inteligente, habrá que averiguarlo. Pero, preguntarle si busca aparearse para poder cumplir como su papel de ser vivo sería maleducado, aunque eso pasó con Amsuke, pero por ahora... Aura, trata de medir su nivel. Enseguida Ain-sama. Aura se dispuso a escanear a la criatura. Por otro lado, quien estaba viendo detenidamente a Aura, Mare y al supuesto Ains, estaba un poco sorprendido, él había tomado la forma de un tigre normal pero inmensamente enorme, se podría clasificar como una nueva especie para los ojos de todas las personas, y alguien como actor de Pandora, quien se encontraba en la tesorería de Nazarik, no podría conocer, pero estaba en calma, esto hizo pensar, en la gran sabiduría que su creación poseía, aunque lo había configurado como alguien listo, jamás lo había visto en movimiento, por lo que lo impresionó, se podría decir que estaba orgulloso de su creación. Ahora había terminado de analizar a la criatura. Ain-sama, tiene un nivel alrededor del 100, pero no puedo saber su clase, por más que intento. ¿Eh? ¿Estabas tratando de leer mi clase? No me percaté, supongo que estaba muy distraído. Ain-sama, él habló y que One-chan no pueda leer su clase, ¿qué quiere decir? Interesante. Esta sería la primera bestia mágica desconocida, aparte de Amsuke, que sea única de este mundo. ¿Amsuke? ¿De quién estás hablando? Puede que no lo conozcas, vivía anteriormente en el bosque de To, era conocido como sabio rey del bosque. Ya veo, hay criaturas interesantes en ese lugar, tal vez deba de visitarlo alguna vez. Dejando ese tema atrás, ¿cómo te llamas? Yo. Díganme por algunas circunstancias soy en estos momentos el guardián de todo el bosque. Silicia, Fania, Olivia, ¿había alguna bestia guardiana del bosque cuando vivían aquí? No, no lo había Ain-sama, tal parece que debió aparecer después de nuestra captura. Por cierto, ¿esas elfas vienen junto a ti?
Ainz debía pensar en una respuesta apropiada, venía como alguien amistoso para este reino, pero la criatura adelante no parecía pertenecer al reino en sí, por lo que intento medir la reacción que podría tener, si la bestia llamada Sus se mostraba hostil. Aura y Mare podrían explicarle, además, si no conocía el bosque de To, no debería conocer el reino hechicero, aunque decidió no hacerlo al final, debería de preguntar primero para conocer más a Sus, todo con el fin de poder tenerlo como un subordinado. Antes de responder a esa pregunta, ¿tienes alguna clase de relación con los elfos que habitan en este bosque? Si bien tengo un tipo de relación, no podría decir que es lo mismo con todos, sería con dos para ser específico. Con eso ya respondí a tu pregunta, y antes de que respondas a la mía, síganme, los llevaré a una zona donde poder conversar tranquilo y a gusto. De acuerdo, vamos entonces. Ainz-sama, ¿está seguro? No sabemos mucho hacia dónde nos llevará. No te preocupes, Aura, tengo plena confianza en que podremos solucionar lo que nos espere. No haré nada como eso, solo pensé que, en vez de charlar aquí, sería mejor movernos hacia una zona más cómoda, pero, si están más tranquilos tus bestias también pueden acompañarnos. ¿Te diste cuenta? Pero, ¿desde cuándo? Desde el principio, pero no tengan miedo, no les haré nada, pueden estar seguros de eso, en otras palabras, ustedes son mis invitados. Ainz y compañía siguieron a Sus, hasta una pequeña zona, donde parecía haber una cueva solitaria, parecía muy fuera del lugar. Sus había hecho esa acción intencionalmente, todo con el fin de que si alguien necesitara ayuda, puedan encontrarlo fácilmente. Además de eso, el interior de la cueva, aunque parecía muy pequeña desde afuera, era muy espaciosa por dentro. Había estado mejorando sus técnicas de creación, remodelando la cueva para que esté más cómodo, tenía un gran baño, una cama, un lugar de espera, incluso una cocina, aunque nunca lo había usado. Aparte de eso tenía una sala donde estaba sentado haciendo el trabajo de guardián. Cuando Ainz y compañía ingresaron a la cueva, se sorprendieron, pero el más sorprendido fue Ainz, quien estaba viendo a algunas partes del hogar de Sus, todo parecía hecho a la perfección, y aunque este era un lugar insignificante a comparación de Nazarik, pero que esto exista en medio del bosque era sorprendente. Para la limpieza de todo el lugar, Sus había creado a golems, que se ocuparían, aunque había fallado en la construcción un par de veces, al final lo había conseguido. Todos pasaron a una sala donde estaba colocado una mesa. Sus había reducido su tamaño al de un tigre normal, esto sorprendió aún más a Ainz, como también a Aura, quien era una domadora de bestias, por lo que esa bestia sería alguien para querer agregarlas a sus mascotas, que sea de nivel 100 aumentaba su valor, no solo obtendría una mascota fuerte y única, sino que podría reforzar aún más a Nazarik. Antes de que empezara la conversación, Sus fue un rato a la cocina donde usó sus distintas habilidades para preparar algunas bebidas que ofrecer, luego hizo que los golems lo repartieran. Tal vez no sea mucho, pero esto es una muestra de hospitalidad. Las personas que estaban allí, era Ainz, quien estaba sentado en el sofá que Sus creó, a sus lados estaba Aura y Mare, mientras que las elfas con quienes venían estaban paradas atrás de ellos. Sus le había dado un lugar, pero ellas se habían negado, así que dejó que estén donde quieran. Las mascotas de Aura se encontraban afuera rodeando la casa de Sus, claro, todo esto con el mismo consentimiento de Sus. Las bebidas habían sido entregadas por los golems, eran prácticamente jugos de fruta, todo esto porque Aura y Mare podrían preferir alguna bebida dulce. Con eso en mente ofreció uno a todos, incluido a Ainz, quien al ser un no muerto no debería de poder consumir algún tipo de alimentos. Bueno, retomando la conversación anterior, debía de responder a tu pregunta. Para ser simple, ellas son unas subordinadas, como también nuestros principales guías en este lugar, aunque antes de que hayan sido mis subordinadas, eran esclavas de un hombre que entró en mi propiedad. Ya veo, solo he estado menos de un mes en este lugar, podría decir que no conozco a los elfos que han caído presa de los teocráticos, volviéndose esclavos. Pero desde que tomé la labor de proteger este bosque, juré que no volverían a convertir en esclavos a un elfo. De hecho, he interceptado distintas fuerzas del ejército teocrático, por lo que se podría decir que nadie se volvió esclavo desde que tomé esta labor. Ya veo, pero entonces, ¿tú no creciste en este bosque? ¿De dónde viniste? ¿Por qué lo quieres saber? Tengo el objetivo de reunir a gente fuerte bajo mi velo. Quisiera saber si el lugar donde creciste y naciste tendría especímenes tan fuertes como tú. No creo que haya más especímenes como yo, eso te lo puedo asegurar. Pero, ¿para qué estás reuniendo gente fuerte? ¿Qué buscas conseguir con eso?
Es algo simple, ya que la arrogancia de creer que es el más fuerte siempre llevará a la perdición, todo acabaría cuando alguien más fuerte aparezca, por eso, para proteger lo que debo proteger, tengo que volverme más fuerte. Tiene sentido. Con eso explicado, ¿qué me dices? ¿Quieres unirte a mí? Si vienes conmigo, te puedo ofrecer todo lo que te hayan ofrecido y mucho. De acuerdo. Qué bien. Perdona Ainsama, siento haberme emocionado tanto. No importa Aura, pero, accediste rápido, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, pero antes tengo que decirte que necesito consultar con algunas personas. Ah, el rey elfo, con el cual hiciste el acuerdo, supongo que tienes que dar una explicación de por qué ya no estarás como guardián de este bosque. No, no es a él, son dos elfas, la razón principal de que esté aquí, se podría decir que es por ellas, así que, si ellas no aceptan ir, entonces yo tendré que quedarme también. De acuerdo, entonces, ¿nos podrías llevar con ellas? Está bien, entonces, Rayos, otra vez. ¿Qué pasa? Nada, otro conjunto de soldados, parecen ser 1000, dejaré que mis invocaciones se hagan cargo. ¿Invocaciones? ¿Las criaturas que controlas no son de ese bosque? No, no son de este bosque, las criaturas que controlo son invocaciones mías, de hecho, tengo a la mayoría de mis invocaciones alrededor del bosque. Yo no sentía ninguna que fuera muy poderosa. Aura, ¿verdad? Bueno, esas criaturas son especialistas en el ocultamiento, sin mencionar que solo atacarían a los humanos que entran para atacar, aunque si las sentiste, pero es normal para ti no haberlas notado, ya que su especialidad es el camuflaje, usted solo los habrá sentido como si de moscas o larvas se tratase, mientras que las criaturas que usted sentía eran naturalmente residentes de este bosque. Eso es increíble, entonces, ¿esos golems de antes, no fueron creados por algún tipo de ítem? Sí, así es, pero pensé que ya lo habrían notado, todo lo que está aquí, está hecho por mis propias manos, o patas. Ciertamente, interesante. Entonces, no perdamos el tiempo, guíanos a esas elfas que mencionaste. Ciertamente, deberíamos ir de una vez, además parece que el ejército ya fue destruido. En todas las sorpresas que se estaban generando, las que se llevaron la mayor sorpresa fueron las elfas, Silicia, Fania y Olivia, quienes estaban paradas atrás de Ainz, Mare y Aura, pensaron que aquella bestia era poderosa, todo en base de que Aura, quien era una domadora de bestias, había calculado su nivel, si ella decía que una bestia era poderosa, esta era poderosa, la pregunta de ellas era ¿qué tanto de poder tenía la bestia? La siguiente sorpresa fue cuando Sus había mencionado a los 1000 soldados teocráticos que estaban entrando en el bosque. En los principios de la guerra, los soldados habían avanzado en oleadas de 10.000, cansando a las fuerzas, al final lograron formar una base al otro extremo de la gran laguna y cerca del bosque, pero de ahí ellos no habían pasado, ya que por los constantes retiradas que los elfos hacía que estos perdieran fuerzas y en medio del bosque las bestias mágicas residentes los atacaban, por eso ya no se atacaba en oleadas, así que por un largo tiempo, ellos habían estado atacando en grupos de alrededor de 100, todo esto para no desperdiciar fuerza, y en esa simple estrategia, ellos podían capturar a algunos elfos, todo cambio en diferencia a cuando atacaban en oleadas, no perdían mucha fuerza de combate y obtenían elfos en compensación. Que hayan empezado a atacar con miles de hombres, decía clara la situación en la que se encontraban. Otro aspecto era que en menos de un minuto la bestia llamada Sus había derrotado a 1000 soldados sin siquiera haber estado presente. Si bien Sus había estado cuidando el bosque, también estaba evitando de que cualquier elfo cayera en manos enemigas, por lo que, desde el momento en que Sus se empeñó en proteger el bosque, ningún elfo se había vuelto un esclavo, pero los elfos que fueron llevados anteriormente a su llegada, no podrían ser salvados. Para eso, Sus tendría que salir del bosque e ir a la teocracia para rescatarlos, pero su acuerdo con el rey elfo no le permitía retirarse del bosque, si lo hacía corría el riesgo de que el mismo rey lo tomara como algún tipo de traición en su acuerdo. Pero ese acuerdo desaparecería si Rulia y Lily fueran a la gran tumba de Nazarik. Cuando eso suceda él podría hacer lo que quisiera, ya sea atacar a la teocracia para rescatar a los elfos, entre otras cosas. Morian, quien era uno de los clones de Satoru Suzuki, Momonga, había salido en dirección del imperio de Baarut. Cuando llegó a una ciudad del imperio, buscó preguntando el nombre de Ain Sol Goun. La respuesta fue inmediata: existía tal ser, era un no muerto que gobernaba el reino hechicero, el rey hechicero Ain Sol Goun.
Cuando se enteró de eso, tuvo que buscar información, siguió preguntando hasta que alguien le había dicho que él había ayudado a dos reinos de caer en la destrucción él mismo, uno era el reino santo quien había sido atacado por Haldabaoth, mientras que el otro era el reino enano ubicado en las montañas Aserlisia, quienes estaban siendo atacados y casi destruidos por los Quagoa y los dragones de escarcha. Actualmente las dos razas estaban bajo las órdenes de Ain Sol Goun, y el reino hechicero. Morian había decidido ir a los dos países, primero iría al reino enano, porque era el que se encontraba más cerca, después se dirigiría al reino santo. Mientras estaba saliendo, divisó una estatua del avatar de la muerte, ciertamente era su avatar, la cabeza le empezaba a doler. Todo para conseguir una respuesta, fue en momentos en que pensó en los diferentes NPC existentes dentro de la gran tumba de Nazarik, uno de ellos era una creación suya, capaz de copiar a los 41 miembros de todo Ain Sol Goun, por supuesto él estaba incluido, por lo que esa historia le pareció más aceptable y mucho más razonable para él. Después de avanzar en las montañas, buscó alguna ciudad con magia, al encontrar su objetivo se dispuso a entrar, literalmente se perdió bajo tierra, incluso tras la habilidad de ecolocalización seguía perdido, no porque la habilidad no había funcionado, sino porque le mostraba distintos caminos. Avanzó por un camino sin siquiera saber si era el correcto, tras pasar algún tiempo había llegado a encontrarse con un enano, este era un enano con alguna clase de carreta, que era jalada por dos caballos no muertos, al parecer parecía que era un enano que estaba saliendo de su reino, ya que en su carreta llevaba diferentes cosas, claramente estaba saliendo para vender algunos productos. Morian decidió preguntar al enano, para ya no estar perdido. Disculpe, señor. ¿Quién eres tú? Ah, perdón por asustarlo, vengo de entrada al reino enano, ¿sabe dónde queda la ciudad más cercana? Aunque me apena decirlo, estoy perdido. Joven, ¿cómo entraste a esta zona? Si viniste de la entrada oficial, deberían haberte mostrado o guiado a una ciudad cercana, o siquiera mostrarte un mapa para que no te pierdas. ¿De dónde viniste? ¿Eh? Entrada oficial. ¿En serio? ¿De dónde entraste? Creo que entré por una entrada no oficial, pensé que podría entrar y llegar fácilmente, pero en el camino me perdí. Pero por supuesto que te perdiste, esta zona está llena de túneles que anteriormente servía como trampas para las distintas bestias, haciendo que se pierdan en los túneles y mueran de hambre, y hablando sinceramente, tú muchacho estás al otro lado de la entrada oficial del reino enano. ¿En serio? En serio, tienes suerte de que te hayas topado conmigo, si no, en este momento estarías varado por estos túneles hasta que mueras de hambre. Pero ya veo, entraste por un agujero. Actualmente me dirijo a la capital enana, puedes seguirme. Gracias, me salvaste la vida. Aunque la vida de Morian no hubiera sido expuesto en el peligro solo por no comer o beber, ya que él poseía el anillo de sustento, con eso en su mano, no tendría que preocuparse por eso, aunque sí que le gustaría comer algo, pero no es que lo necesitara. Además de eso, la forma en que había entrado dejaba mucho que decir, había entrado por una abertura en la montaña, pero también se podría decir que era una puerta secreta, decidió entrar de todas formas, creía que podía arreglárselas con las distintas habilidades que poseía, pero no le sirvió mucho, aunque podría teletransportarse para salir de la montaña, era esa una de las razones de las por qué no estaba preocupado, aunque actualmente su preocupación recaía en cómo tratar con los guardias, técnicamente había entrado de una manera ilegal a su reino, al final decidió dejar esos temas a su yo futuro. Por cierto, ¿cómo se llama? Ahora que me acuerdo no me presente, soy Grimfir Waramer, ¿y tú cómo te llamas? Dígame Morian, por cierto, esos caballos no muertos, ¿de dónde salieron? No parece que usted sea un nigromante. ¿Eh? ¿No lo sabes? Pensé que provenías del Imperio o de alguna ciudad cercana. Pasé por el Imperio Baarut, también estaban distintos no muertos, mayormente eran usados como granjeros o como caballos de carga, pero, ¿de dónde salieron? Son no muertos importados del reino hechicero, acá en los túneles, sirven más para llevar las diferentes cosas que se saca de la mina. No lo usan para la minería, yo creo que como los no muertos no se cansan, serían perfectos para el trabajo. Cuando se trajeron al reino enano, ese era su propósito, pero, resultó un fracaso, aunque sabían llevar las órdenes dadas, no podían pensar por cuenta propia, hubo un caso donde un esqueleto botó algunos minerales valiosos encontrados en una zona donde se extraía piedras calóricas, fue un gran desperdicio. Ya veo, espera, ¿qué acaba de decir? ¿Qué pasa?
No grites así de repente. Nada, es solo que usted dijo piedra calórica. Ah, eso, es una piedra que cuando golpeas con un metal fuerte, mínimo mitril, crea calor. Acá dentro de estas montañas sirven como reemplazo del fuego. Si se prendiera fuego aquí, el humo terminaría dañando el aire que respiramos, y no hay muchos druidas aquí, que puedan limpiar el aire. Señor Waramer, por casualidad, ¿tienes una de esas piedras contigo? Sí, tengo una. ¿Me lo podrías mostrar? Por favor. Claro, aunque, no sé por qué te emocionas tanto, pero ten aquí hay una. Grimfir sacó una piedra rojiza, era más parecido a un cristal que a una piedra. La razón del por qué Morian estaba tan emocionado como alterado, era porque, piedra calórica, era un ítem mundial. En el pasado el gremio había obtenido una piedra calórica, aunque eso había sido un accidente, en un momento dado, cuando habían tomado el control de una de las 7 minas ocultas, mientras ellos habían estado reuniendo los minerales prismáticos en un gran almacén, estos minerales habían desaparecido, y en su lugar se encontraba el ítem mundial, piedra calórica. Fue una sorpresa y por la idea de un nuevo miembro de ese momento, se pensó en crear una gran cantidad de golems, cada uno con una piedra calórica como su núcleo, pero un gremio había usado el ítem mundial Ouroboros, con el fin de tomar el control total de la mina y evitar el ingreso del gremio Ain Sol Goun. Si lo pensabas un poco, el ítem mundial Ouroboros, perteneciente a uno de los 20 usado para monopolizar una mina parecía cosa de risa, pero con dicha monopolización causó que ya no se pudo crear existencia de la piedra calórica al ser un ítem mundial. Estaba clara, la forma de conseguirla era el problema. Saber que en estas montañas se sacaban estos artefactos para el reemplazo del uso del fuego lo sorprendió. Pero un poco de decepción había llegado. Eso no era una piedra calórica, era un mineral prismático. Aunque su decepción había sido mínima, porque la forma de conseguir el ítem mundial piedra calórica, ya había sido descubierta por Ain Sol Goun, sabía lo que debía hacer, y cómo conseguirlo. Pareces un poco decepcionado por la piedra, ¿no era lo que esperabas? No, pero estoy a gusto con el resultado, gracias por prestármela. No hay problema. Aunque veo que llevas muchas cosas, cuando te encontré en el camino pensé que te dirigirías hacia afuera para vender los productos. Jaja, claro que no, salgo de esa trampa de túneles, estaba reuniendo varias cosas, como ese lugar fue abandonado a causa de las distintas criaturas que habitaban aquí. Venir a este lugar es muy peligroso, pero aquí se encuentran distintas cosas, por eso vine a este lugar. Alquile estos caballos no muertos para que las bestias no se acercaran mucho. También tengo algunas contramedidas, aunque me sorprendió cuando te vi. Pensé que eras una bestia, casi saltó con una hacha a cortarte la cabeza, jaja. Eso no tuvo gracia, pero, yo no me encontré con ninguna criatura en todo el tiempo que estaba aquí. Qué raro, normalmente vendrían a atacar a cualquier criatura que sea débil. En otras palabras, quizás sintieron tu fuerza, jajaja. Ya veo, eso lo explica. Jajaja, era una broma, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Jajaja, eres divertido. Supongo que tuviste suerte en no encontrarte con ninguno. Bueno, supongo que también tienes razón. Por cierto, ¿para qué venías a la ciudad enana? ¿Algún negocio para la creación de armaduras? No, la verdad no, venía a realizar algunas preguntas. Ya veo, ¿qué preguntas? Tal vez pueda responder a tus dudas. Sí, es sobre el reino hechicero, quisiera conocer la historia del reino enano con el rey hechicero. Bueno, yo podría responder esa pregunta, pero no la viví en persona. El enano que más está conectado con el rey hechicero, creo que sería Gondofir Beard. Él es quien estaba junto al rey hechicero en casi todo el tiempo en que el rey hechicero estaba en la nación enana. Ya veo, ¿usted lo conoce, o sabe dónde puedo encontrarlo? No, no lo conozco, y él actualmente se encuentra en el reino hechicero. Tendrás que ir con si quieres conocer mejores detalles, yo solo podría darte detalles superficiales. Podría contarme lo poco que sabe. Bueno, no pierdo nada. Lo único que sé, es que, el rey hechicero vino a la nación enana en un momento delicado. Estábamos en guerra contra los Quagga, nuestros enemigos, pero con su llegada, la guerra terminó, se formó una alianza con el reino hechicero. En el contrato, el rey hechicero había contratado a todos los herreros rúnicos del reino enano. ¿Herreros rúnicos?
Son herreros que imbuían runas en armas o armaduras. Con el tiempo que pasaba, se había demostrado que la magia de nivel hacía mejor trabajo que las runas, por lo que el trabajo de herrero rúnico casi no existía en ese tiempo, de hecho nadie hacía armas rúnicas. El rey hechicero se los llevó a su país, para que crean armas rúnicas. La verdad no sé por qué lo hizo, él tiene magia más poderosa que podría superar con crecer a las armas rúnicas. Ya veo, quizá pensó que podría juntar las runas con su magia de nivel. No creo que eso sea posible. ¿Por qué? Porque, si eso se podría hacer, se hubiera hecho hace mucho tiempo, haciendo que el trabajo de herrero rúnico no hubiera decaído tanto. El arte rúnico estaba por desaparecer después de todo. ¿Qué es lo que habría visto en el arte rúnico? Yo creo que solo tomará algunos pocos años, para que el rey hechicero vea lo inútil que es ese arte, al final solo estará dando falsas esperanzas. Ya veo, es imposible juntar el arte rúnico, con la magia de niveles. Por cierto, casi llegamos a la primera ciudad, ¿qué harás? A partir de ahora, yo me voy hacia la capital. Supongo que iré a ver a ese enano llamado Gondo, después de todo busco información más exacta. ¿Quieres que te lleve a la capital? De ahí te puedo mostrar la salida hacia afuera, creo que cerca a una de las entradas podrás encontrar a una tribu de hombres lagartos, también son súbditos del rey hechicero, ahí podrás pedir que alguien te guíe. Eso ayudaría, gracias señor Waramer. No tienes que agradecer. Sus, junto con el grupo que estaba con Ainz, se estaban dirigiendo hacia la ciudad donde vivía Lily y Rulia. Para Sus esto era necesario, quería que Lily junto con su madre puedan conocer Nazarik, también podría servir como refugio si es que ellas se convertían en enemigos del rey elfo, todo esto con miedo de que el rey elfo no cumpla su palabra de dejar tranquila a Lily y a Rulia. Cuando se estaban acercando a la ciudad, pudo sentir a varios elfos quienes estaban rodeándolos, al igual que Sus, Aura quien era la que tenía los más altos sentidos en el grupo de Ainz, también los sintió. Ainz-sama, varios elfos nos están rodeando, ¿qué debemos hacer? Por ahora, nada, tenemos que explicar la situación primero, eso me recuerda que los no muertos no tienen mucha reputación aquí, por eso. Sus podrías explicarle más a fondo la situación, quisiera evitar cualquier enfrentamiento. Aunque hablara con ellas, no sé qué debería decirles. No es que tenga una buena relación con todos los elfos. ¿No eras el guardián del bosque? Deberías tener una mayor influencia que nosotros. Aunque soy el guardián del bosque, los únicos que saben eso, son solo el rey elfo, y algunas elfas, eso es todo. Después de todo este era un acuerdo entre el rey elfo y yo, no sabría decirte si ese rey elfo les haya comentado sobre mi existencia. Ainz-sama, los elfos no están mostrando hostilidad, solo nos están rodeando. Mare, el solo hecho de rodear al Ser Supremo, es suficiente para que merezcan un castigo. Espera Aura, no hagas nada, tampoco muestres hostilidad, después de todo vinimos para formar una amistad con el reino élfico. De acuerdo, pero, ¿por qué estarán parados mirando? Parece que no tienen ninguna hostilidad. Fania, ¿sabes algo? Probablemente están sorprendidos, Aura-sama. ¿Sorprendidos? ¿Por qué? No acostumbran ver a elfos con los ojos heterocromáticos, el único en este país que dispone de esa rareza en los ojos es el rey elfo. Ahora que lo pienso, no he visto a ningún elfo que posea esos ojos heterocromáticos como ese rey, pero, ¿por qué es tan especial? El rey elfo es el elfo con mayor poder en todo este país, poniéndolo más simple podría acabar la guerra con la teocracia, se cree que los ojos heterocromáticos son la razón de toda su fuerza. ¿Eh? Interesante, ¿y qué pasaría con el reino hechicero? Ainz-sama, eso es imposible, que pueda acabar con el reino hechicero, nosotras estamos al tanto del poder de Ainz-sama, por eso medimos que él posee menos poder que usted y los guardianes. Ya veo. Aunque sigue siendo débil, por lo que yo vi de su poder, bien creo que podría entrar en la clase de Overlord, no lo sé, tal vez podría incluso derrotarte a ti. Sus, tienes confianza cuando dices eso, pero, ¿estás seguro? Oh, creo que estás confundido. Tranquila Aura, no te enojes, recuerda que yo hice un acuerdo con él, pude verlo claramente. Aura, ya basta, no estés tan enojada, no parece que lo diga en serio, pero yo también estoy algo curioso, ¿por qué tienes la duda de que yo no pueda derrotarlos? Deberías tener alguna base, después de todo solo conoces mi nombre, no parece que me hayas visto antes.
Supongo que sería la experiencia, ese rey elfo, lleva mucho más tiempo en este bosque, en este mundo no se sabe qué cosas raras se podría encontrar uno, incluso podría haber una interceptación de cosas que desconozcas. La sabiduría y la experiencia, son el mayor poder que uno podría tener, sin eso, hasta alguien débil podría derrotar a alguien mucho más fuerte que él. Ciertamente, esas son grandes palabras, y también es lo que creo yo. La arrogancia del más fuerte es su mayor debilidad. Creo que Bujin Takemikazuchi dijo eso. Si lo dijo un ser supremo, entonces tiene razón, no Mare. Sí, One-chan. Estaba perplejo, no sabía cómo actor de Pandora pudo haber sabido lo que Takemikazuchi podría haber dicho, escucharlo estaba fuera de discusión, ya que actor de Pandora había sido programado para que sea normal estar solo cuidando la tesorería, por eso, las únicas veces que se dirigían a la tesorería fue cuando estaban guardado algo. La mente de no solo ignoró que algo no cuadraba con su teoría de que Ain Sol Goun sea actor de Pandora, en vez de eso, le dio una respuesta simple y aceptable. Takemikazuchi-san debió haberle dicho eso antes de salir definitivamente del juego. Después de esa conversación, debía hacer algo para que la situación en la que se encontraban fuera favorable, así que decidió contactar a Rulia, aunque en estos momentos ella estaba en su guardia normal, no habría mucho trabajo, ya que sus bestias protegían el bosque. Rulia, ¿puedes escucharme? ¿Esa voz, eres tú, Si soy yo, quisiera que me hagas un favor, estoy en las cercanías de la entrada de la ciudad donde vives, ¿podrías recogerme? Quisiera que conozcan a alguien. ¿Eh? Estás cerca de la ciudad, no le veo un problema, aunque voy a tardar un rato, puedes esperar. Sí, claro, tienes que avisar a tus superiores de tu ausencia. No, no es eso, sino que voy a tardar un rato en llegar, después de todo, actualmente me subieron el rango, actualmente estoy liderando la guardia, aunque desde que estás como guardián, no pasa nada. Ah, ya veo, entonces, ¿habrá problema que habrá un portal en el lugar donde te encuentras? No creo, pero, puede hacerlo. Ja, recuerda quién soy y yo, no habrá problema. Entonces, está bien. Un portal se abrió cuando había terminado el mensaje, Ainz y compañía estaban sorprendidos, ya que esa criatura había logrado hacer la magia de portal, cosa que entre todos los que se encontraban ahí, solo Ainz podía hacerlo. Ua, ¿puedes hacer eso también? En verdad eres increíble. Ainz-sama, ¿puedo quedármelo? ¿Eh? Aura, creo que eso es algo que no me toca a mí decidir. Pero, ¿no se va a volver su subordinado? Es claro que esa pregunta tengo que hacérsela a usted, Ainz-sama, por eso, ¿puede volverse una de mis mascotas? Saben, puedo escucharlos. Dejando eso de lado, ahora vendrá una conocida, para no crear problemas, quisiera que ella explicara la situación, como es habitante de la ciudad, la creerán más a ella que a mí. Ah, ahí está. Hola ¿cómo has estado? Entonces, ¿para qué? Kiara. Un no muerto. ¿Qué pasa, Rulia? ¿Te encuentras bien? Sí, es que ese no muerto. ¿A te refieres a Ainz? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Los no muertos son enemigos de los seres vivos, es normal que me asuste. ¿Eh? ¿En serio, Ainz, eso es verdad? Aunque veo que esa creencia sigue aquí también, debo explicarme supongo. Qué ruidosa es esa elfa. Calma Aura, bueno, primero que nada, soy Ain Sol Goun, el rey del reino hechicero, vine aquí con la esperanza de formar una alianza con la nación élfica, si bien existen no muertos enemigos de la vida, siempre hay excepciones. Yo pertenezco a la clase de Overlord, soy diferente a cualquier no muerto ordinario. Bueno, ya oíste Rulia, puedes relajarte. Bueno, la verdad es que todavía tengo algunas dudas, pero si tú confías en él, entonces también deberé de confiar en él. ¿Eh? Esos son elfos oscuros, esos ojos. Se llaman Aura y Mare, son subordinados míos. Ya veo, ¿eh? Olivia, eres tú. Olivia era una elfa que poseía talento con el manejo de magia espiritual, pudiendo usar magia del nivel 3. Anteriormente, antes de que Lily hubiera nacido, Olivia y Rulia habían estado en una brigada de intercepción, fue en una de sus misiones donde Olivia había sido capturada, pero para cuando eso pasó Rulia ya estaba embarazada de Lily, por lo que ella no estaba junto a ella.
Cuando Lily nació, una gran alegría y tristeza recorrió el cuerpo de Rulia, todo porque su hija había nacido en un país donde su rey no le importaba su gente, y solo los usaba como herramientas de reproducción para formar un ejército de sus hijos. Aunque Rulia, al ser débil, pudo librarse de ese destino, ese no fue el caso de Olivia. Hubo un tiempo en que Olivia había sido escogida para ser una de las madres de los hijos del rey, por esa razón fue mandada al frente de la batalla, todo con el fin de que algún poder latente surja, pero eso nunca pasó. En vez de eso, ella fue llevada y convertida en esclava por la teocracia, pero eso al rey elfo no le importó en lo más mínimo. Rulia, ¿se conocen? Bueno, estábamos juntas anteriormente, pero no la volví a ver desde que quedé embarazada. En ese tiempo ella había sido llevada por la teocracia. ¿Cuánto tiempo, Rulia? ¿Cómo te ha ido? No muy bien que digamos, mi esposo murió en uno de los ataques teocráticos y mi hija fue secuestrada por los teocráticos. Lamento oír eso. No te preocupes por eso, de hecho, Sus pudo traerla de vuelta hacia mí, por eso estoy muy agradecida con él. Ya veo, ustedes se conocen, eso también podría agilizar las cosas. ¿Podrías explicarles lo que te estaba explicando a los elfos que nos están rodeando? Parece que no tiene el propósito de salir de sus escondites. Ahora que usted lo dice. Cuando Rulia pensó en dirigirse a hablar con las personas escondidas, varios elfos se habían mostrado, pareciendo hacer oído lo que Ainz decía. Somos simples guardias, haciendo nuestro patrullaje, también hemos escuchado las circunstancias por las que están aquí, así que enviaremos un mensajero para dar aviso al rey elfo de su llegada. ¿Eh? Ya veo, eso estaría bien. Por el momento queríamos tener una conversación con esta criatura, por eso lo seguíamos. Ah, cierto, me había olvidado. Rulia, necesito hablar contigo, por eso íbamos a tu casa. ¿Podemos usar portal? Ahora que veo que los no muertos no son bien vistos, es mejor ir a través de portal, así no haremos un escándalo en la ciudad. ¿A mi casa? Está bien, pero, ¿qué pasará con Lily? Tal vez se asuste, nunca ha visto a un no muerto. No te preocupes por eso, yo encontraré la manera de explicarle. Aunque tenía una imagen clara de cómo reaccionaría Lily, no sería lo más espantoso que ella haya vivido, aunque ella no lo recuerde, sus emociones no lo olvidaran, ella estaría bien, ya que, en esos tiempos, los dos preferían ver a la muerte y dejar que les quitara la vida a seguir con tal sufrimiento. La visión del infierno parecía poca para sus ojos en esos momentos, y ese sentimiento jamás sería olvidado, no importa que hubiese cambiado. Cuando habían entrado a la casa de Rulia por medio de portal, el primero por entrar, fue Mare, pero al momento de entrar una persona del mismo tamaño que Mare, vino corriendo hacia él. Mare, al verse sorprendida de esa manera, trata de esquivarla, pero su torpeza lo traiciona haciendo que se balancee, para cuando la figura se abalanza con fuerza en Mare, haciendo que quedara en el suelo y ella se posicione encima de él. Sorpresa. ¿Eh? Tú no eres ¿quién eres tú? Me llamó Mare, ¿podrías quitarte de mí encima por favor? Cuando Mare exclamó su petición, otra figura entró por el portal, esta vez era Ainz, acompañado de Aura, quienes vieron a Mare, siendo tumbado en el suelo por una niña elfa de casi la misma edad que él. Esto es... Mare. ¿Qué estás haciendo? Mare, quien fue sorprendida por las voces de Ainz y Aura, se empezó a ruborizar, tapándose la cara con ambas manos, y con la niña llamada Lily encima de él todavía. Después de eso entraron Rulia y las elfas que acompañaban a Ainz, y por último las mascotas de Aura tuvieron que estar en los alrededores de la ciudad ya que causarían pánico en los habitantes y entrarán. Cuando vieron la escena donde Lily estaba encima de Mare en el piso, todos exclamaron de diferentes maneras. Esto es... Silicia, Fania y Olivia, quienes estaban al cuidado de Mare y Aura, siempre veían como Mare se avergonzaba cuando trataban de cambiarlo, pero esta sería la primera vez que veían a Mare en este tipo de situación. Esto hizo que se quedaran quietas admirando el paisaje. Creo que mi hija es muy agresiva. Yo también lo creo, y lo acaba de conocer. Bueno, son solo dos niñas jugando. Creo que te equivocas, Mare es un chico. ¿Eh? Pero, está usando una faldita. No sabría decirte. Rulia, quien había descubierto que la niña elfa oscura que llevaba una faldita, era en realidad un chico, hizo que se sorprendiera, ya que su hija a la corta edad de 78 años, estaba tumbando a un niño en el piso de casi su misma edad. En todo caso, Lily, levántate, ¿no ves que se está incomodando? ¿Eh? Sí, lo siento, ¿estás bien?
Lily, quien estaba tumbado encima de Mare, se levantó y le dio una mano a Mare, quien la sostuvo y se levantó con todavía algo de rubor en la cara. Después de calmarse un momento, Lily vio a todas las personas que entraron por el portal, que ya se había cerrado. Tanta gente, un esqueleto. Él se llama Ain Sol Goun, él es un rey de un país, es alguien importante. Pero mi mamá dijo que eran malos, y les hacían daño a las personas todo porque tienen envidia de los que están vivos. Rulia, ¿qué le dijiste sobre los no muertos? Rulia anteriormente en el pasado, le había hablado sobre los no muertos a Lily, aunque estaba tratando de hacer entender a una niña el por qué eran malos, tal vez había dicho algunas cosas que no debía, pero ella misma se había olvidado como le había explicado, así que no tenía memoria de haber dicho esas palabras, por lo que se puso nerviosa cuando su hija dijo algo insultante a un rey no muerto, se puso más nerviosa cuando sus resaltó su error. Ain-sama no tiene nada por qué estar envidioso, no digas mentiras así. Pero, no puede comer ni beber comida deliciosa. Ain-sama, no necesita de esas cosas, además. Cálmate Aura, no te alteres tanto, ciertamente no puedo comer, beber o siquiera dormir, pero yo no tengo envidia de los vivos. Lo que Ains había estado diciendo era más una mentira que la propia verdad. Él soñaba despierto, deseaba comer y beber los diferentes platos y bebidas que Nazarik hacía, aunque la frustración de estar sin esas necesidades las ocultó dentro de su ser, no tuvo alternativa. Si se empezara a quejar sobre esas cosas, haría que los sirvientes de Nazarik dejen de comer por culpa suya, era algo que no iba a permitir, así que tuvo que negar rotundamente que tenga envidia de las personas que puedan comer, beber e incluso dormir, ya que hace ya tanto tiempo que no dormía, también había olvidado cómo se sentía dormir. Tras dejar la conversación para después, tuvieron que empezar a hablar sobre la principal razón de que hayan venido a esta ciudad. Los elfos quienes estaban haciendo guardia, se habían retirado dejando a Ains y compañía atrás, además de eso también vieron cómo mandaban a un mensajero quien daría aviso sobre la llegada del rey del reino hechicero. La conversación que iban a realizar, no era necesariamente para los niños, por lo que, excluyendo a Aura y Mare, quienes eran unos niños al servicio de Ains, Lily tenía que retirarse un rato. Lily, necesitamos hablar algunas cosas importantes, ¿podrías ir a jugar junto con Aura y Mare? ¿Por qué? Yo también quiero escuchar, no seas tacaño sus. Lily, vamos, ve a jugar. Mare, Aura, ustedes vayan a pasar el rato con Lily, será bueno para crear amistades. Ain-sama, no podemos dejarlo solo, por ende, Mare, ve tú con ella. Te espera One-chan, ¿por qué yo? Bueno, está bien, ven conmigo Mare. No puede ser. Mare, quien fue usado como una distracción para Lily, se fue acompañados de Cilicia, una de las elfas que los servían, todo esto por si necesitaban algo. En la ciudad capital enana donde Morian había estado, habló con distintas personas, tuvo que explicar cómo había entrado, y la ubicación, ya que dejar esa entrada abierta provocaría que alguna persona que tendría curiosidad, entre y se pierda en los túneles, por eso, tras descubrir la entrada, debían de taparla por lo que algunos enanos tenían que ir a cerrarlo. Después de eso, se dispuso a salir de la ciudad, pero vio la gran grieta, era un abismo que recorría el lado occidental de la capital enana, Feoger, la curiosidad de saber qué se escondía ahí abajo hizo que Morian quisiera bajar. Grimfir Waramer, quien era el enano que lo trajo hasta ese lugar, le había explicado que en el pasado se había enviado 2 veces a un grupo de investigación, pero ninguno salió. La gran grieta, como era llamada, era una grieta inmensa de más de 60 kilómetros de largo y 120 metros de ancho en su punto más estrecho. Morian, quien estaba bajando con el hechizo volar, había estado conversando con el hechizo mensaje grupal, con sus, Souta, Likan y Momonga. Después de esa conversación siguió bajando por la gran grieta, cuando bajó hasta un punto donde no veía nada de nada, usó la habilidad de visión nocturna para poder visualizar mejor, con eso listo siguió bajando, no sabía cuánto tiempo estaba bajando, pero pudo sentir como el aire se estaba volviendo más pesado, y un poco tóxico, activó resistencia al veneno para prevenir accidentes, entonces siguió bajando, todavía no podía ver nada incluso con visión nocturna activado, sin duda la gran grieta tenía una gran profundidad,
verdad, no le parecería raro que los enanos normales que bajaron a esta zona hayan muerto, ya sea porque el maná para mantener el hechizo de volar se haya acabado o por el gas tóxico que estaba ahí. Siguió bajando hasta que pudo divisar el fondo. En ese lugar se encontraba huesos de distintas especies, con todavía visión nocturna y inmunidad al veneno. Divisó a no muertos, quienes estaban rondando ahí. Empezaron a atacarlos, pero estos eran de nivel inferior, por lo que Morian se deshizo de ellos fácilmente. Él parecía ser de nivel 30, después de eso, siguió buscando, para después encontrar una pequeña abertura en una de las paredes. Parecía ser una especie de cueva. Morian entró a dicha cueva. Dentro solo había rocas, más al fondo del lugar todavía se veía ese paisaje rocoso. Fue cuando Morian había llegado al final de la cueva, que se le ocurrió crear una pequeña luz, para que tenga que dejar de usar la habilidad de visión nocturna, ya que si seguía así tendría que hacer un gran gasto de maná. Ya estaba usando la habilidad de inmunidad al veneno, tal vez tendría que hacer uso de todo su maná dentro de la cueva, así que debería prepararse para cualquier situación. Al momento de usar luz continua en una pequeña vara que estaba tirada por ahí, toda la cueva empezó a brillar. Toda la cueva se había iluminado con una luz de color morado, para poco después cambiar a un color azul. Para cuando el brillo bajó, pudo ver como varias piedras que había visto en el camino como piedras normales, se habían convertido en cristales brillantes. No sabía la razón de esto, no conocía mucho sobre este tema, pero parecía que la cueva tan solo había cobrado vida después de haberla iluminado. Sin más pensó en analizar alguno de esos cristales. Al terminar de analizar, se vio con la sorpresa de que esos cristales eran en realidad minerales prismáticos. No había visto muchos así, por lo que la sorpresa había sido obvia. Técnicamente hablando, había encontrado una cueva de minerales prismáticos. Cuando trató de recoger algunos, pudo ver que en la pared que marcaba el final de la cueva, un brillo más fuerte, como si el cristal estuviera irradiando una aura oscura, se encontraba ahí. Se acercó para poder verla y analizarla. Cuando lo analizó, una gran sorpresa, alegría y terror inundó su cuerpo. Sin saberlo había descubierto algo que nadie había descubierto, aunque no sabía qué efecto tendría en este mundo. Era un cristal muy poderoso. Ya en una conversación agradable dentro de la casa de Rulia, Ainz junto con Sus había explicado la situación de por qué debían hablar con ella. Rulia había entendido más o menos la intención de Sus, por eso no sabía cómo debería responderle. Creo que entiendo un poco. Pero Sus, no tienes que preocuparte por nosotras. Para ser sincera, usted ya hizo suficiente por mí. Creo que su decisión no debería atarse en base a alguien más. Como dije, usted hizo ya mucho por mí y mi hija, por lo que no debería atar sus decisiones. Rulia, yo decidí por mi cuenta la situación en la que me encuentro. Yo no puedo hacer nada que pueda perjudicar mi palabra. Hice una promesa, y sobre todo me juré a mí mismo que debía cumplirla. Parece que no estamos llegando a ningún lado con esto. Sus, tú no estás atado a nada de lo que no te podrías liberar, ¿verdad? Exacto, yo podría arreglar la situación de diferentes maneras. Uno sería hacer que Rulia y Lily puedan vivir tranquilamente en otro lugar, si es que este ya no pueda acogerlas. Por suerte tengo algunos contactos con un país élfico al sureste. Pero me preocupa cómo se adaptarán a esa situación. Ese lugar parece más seguro que aquí, pero algo me dice que tal vez no podría ser seguro por mucho tiempo. Otra opción sería hacer algo para que el rey pueda cambiarse. No me llevó muy bien con este rey, y a mi parecer parece que la mayoría de su gente piensa lo mismo que yo, aunque no sabría decir si es cierto o no. Si es eso, yo puedo asegurarle que el rey elfo tiene mucha enemistad incluso dentro de su país. Pero al ser el más fuerte entre todos los elfos, nada se puede hacer. Hubo una vez en que se intentó hacer una revuelta para acabar con el liderazgo del rey elfo, pero todos fueron asesinados. Incluso con el número no se pudo hacer nada, por lo que tuvieron que renunciar. Aunque también hubo una vez en que se pensó que la teocracia podría acabar con él. Ellos no querían escuchar nada de lo que un elfo diría. Fue así que empezaron a convertir en esclavos a los elfos capturados, y cuando eran llevados a la teocracia, eran tratados como basura y como simples objetos. El rey elfo, las mujeres que ultrajó contra su voluntad, pasó de ser una gran cantidad. De todas ellas ninguna pudo dar un hijo que fuera del agrado del rey, por lo que empezó a enviar a mujeres al frente de la guerra para que algunos elfos pudieran obtener poderes latentes, pero eso nunca ocurrió. Sé incluso ahora que llevo distanciada de este país un largo tiempo, que hay elfos que guardan la esperanza de que alguien pueda derrotar a ese maldito tirano. Ya veo, por cierto, cómo inició la guerra con la teocracia.
Esa guerra, también fue causa del rey elfo, se rumorea que secuestró a una humana poderosa de la teocracia, al igual que algunas con las elfas, la ultrajo hasta dejarla embarazada, pero la teocracia pudo recuperarla, pero ella ya estaba embarazada, no se sabe qué fue del hijo, si murió o sigue con vida. Ya veo, con que eso pasó, pero ahora no sé qué hacer, con menor razón no puedo irme de este lugar. Por cierto, Ainz. Disculpa Sus, me he estado conteniendo mucho, pero podrías llamarlo Ainz-sama, recuerda que todavía es un rey, además de que en el futuro serás su subordinado, sería malo que alguien más te escuchara llamarlo tan casualmente. Suena molesto, pero te haré caso, Aura. Entonces, Ainz-sama, ¿así está bien? Sí, mucho mejor. Entonces Ainz-sama, ¿qué es lo que hará? No creo que pueda firmar un tratado amistoso solo con el rey, necesitaría la aprobación de su gente, y si el rey es muy odiado, ¿qué pensarían de mí por dejar que él siga a cargo? Necesito tiempo para pensar, pero señora Rulia, ¿podría decirme si conoce alguna resistencia? ¿Una resistencia? Sí, si podría ayudar a liberar a su nación de un mal rey, tendrían una mejor opinión de mí, pero, ¿usted cree que, si el plan de esa resistencia tenga éxito, un tratado de amistad se realizaría con el reino hechicero? Aunque no conozco algo como una resistencia, como podrá ver no soy muy fuerte que digamos, incluso desconozco la razón por la que me ascendieron en mi trabajo como guardia, hay gente mucho más fuerte que yo en pelotón. Pero, creo que si usted ayudará no habría ningún problema con el tratado de amistad, sin mencionar que ya tiene a algunos elfos bajo sus órdenes. Rulia se había quedado mirando a Fania, Olivia y a Aura, quien todavía era una niña, pero parecía tener una total confianza en el rey no muerto. Bueno entonces, todo está solucionado, pero primero debemos de encontrar a esa resistencia. Ainz-sama, ¿cómo sabe que hay una resistencia? Rulia dijo que no conocía a ninguna. Aura, si la gente sigue con desconfianza a su rey, habrá gente que deberá estar buscando una manera de que sus futuros hijos sean libres de ese tormento. Aunque ellos mueran, un padre deberá de proteger el futuro de su hijo. Yamaiko siempre decía que el futuro siempre dependerá de los niños. Aunque no entendí mucho, si lo dice un ser supremo, entonces tiene que ser verdad. Sus quedó perplejo de nuevo, las enseñanzas que sus amigos de gremio siempre mencionaban, pero él solo pensaba en las diferentes cosas que podrían haber dicho cerca de Actor de Pandora. Sus no poseía una gran inteligencia, ni tampoco Satoru Suzuki, pero incluso con eso, Sus se empezaba a dar cuenta poco a poco que algo no andaba bien, algo no cuadraba, algo estaba mal. Pero no sabía qué es lo que era. Para cuando Sus pensó en hablar para indicar que quería ayudarlos en la búsqueda de esa resistencia, algo pasó en la casa de Rulia, se creó una sacudida, cuando Fania se asomó para ver lo sucedido, fue en ese entonces que una voz de confusión resonó, todos se acercaron a la escena que Fania veía, lo que vieron fue a Cilicia tendida sin vida en el suelo, y a Mare y a Lily, desaparecidas. Apresurado Sus, se acercó a Cilicia, quien yacía sin vida. No quería revelar mucho su fuerza, pero tampoco podía ignorar esa situación, así que usó dos magias en Cilicia, una fue la magia de resurrección de 8º nivel, resurrección verdadera, mientras que la otra fue, vista en el tiempo, esta última permitía que los sucesos pasados ocurridos en menos de 2 minutos pasaran en forma de un video. Con Cilicia revivida, todos se quedaron asombrados, incluidos Ainz y Aura, pero con el video en reproducción la sorpresa de ese suceso duró poco. En el video sí pudo ver claro la escena que ocurrió hace solo minutos. Mientras Cilicia estaba vigilando cómo conversaban Mare y Lily, un elfo con ojos heterocromáticos apareció de la nada, y lanzó una magia de muerte instantánea en Cilicia, para luego golpear a Mare y a Lily. A diferencia de Lily quien se desmayó inmediatamente, Mare seguía consciente pero con todavía algo de dolor, por lo que el elfo le dio varios golpes hasta que quedó sin energías. Viendo a una Lily y a una Mare desmayados causó que las emociones se liberaran de las personas presentes. Fue en ese momento que un torrente de aura asesina y de oscuridad recorrió toda la ciudad, haciendo que todos los ciudadanos se pusieran de rodillas temblando de miedo. Los responsables de esas auras eran exactamente 2 personas. En un principio Aura también había liberado una sed de sangre. Pero esa aura hizo que su ira desapareciera momentáneamente.
Después de un tiempo, una de las auras se calmó rápidamente, mientras que la otra seguía creciendo. Los responsables de esas auras era Ainz, quien a causa de la supresión de las emociones logró calmarse, pero el otro, quien era Sus, no tenía esa cualidad, por lo que su aura seguido creciendo hasta que se calmó personalmente. Lily y Mare habían sido secuestrados por el rey de estas tierras. Para Ainz, que le hagan este tipo de ofensa era insoportable, no porque se había llevado a su subordinado sin su permiso, sino porque la escena donde este golpeaba a Mare hasta que haya quedado desmayado había tocado una emoción que no aparecía fácilmente en él, la ira. Mientras que para Sus, irradió esa ira, por ver esa escena trágica que le causaron a una de las creaciones de unos de sus amigos de Ainz Ol Goun, y además de eso, también estaba Lily, a quien se suponía que el rey elfo tenía prohibido tocar por el acuerdo hecho con él. Esto es imperdonable. Exactamente, no sé si piensan todavía en buscar a esa resistencia, pero en mi caso, ya estoy harto de ese bastardo. Aunque te hubieras detenido para hacerlo así, yo no tengo pensado hacerlo en este momento. Solo sé una cosa. Mataré a ese maldito. Le haré saber que es el infierno. Fin del capítulo 8. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.